Dios te bendiga en esta hermosa hora. Este es tu ministerio, palabra y música. Y estamos contentos de estar contigo. Bendito el nombre del Señor. Hoy continuamos con la vida del patriarca José. Y vamos a ver cómo luego de Dios haberlo colocado en una posición, ¿verdad?, de autoridad en aquella prisión, él estaba a cargo de los presos. Allí llegan dos presos del rey, hombres de confianza del rey que habían delinquido, habían cometido un delito en contra del rey. Vamos a estar hablando bajo el tema Dios tiene una respuesta. Y vamos a la palabra del Señor en Génesis 40, versículos del 1 al 8. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, Potifar, en la cárcel donde José estaba preso. Y el capitán de la guardia, vuelvo a repetir el nombre, Potifar, encargó de ellos a José, y él les servía. Y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Le dijo: Dios tiene una respuesta. Oh, gloria al nombre del Señor y Salvador. La palabra nos dice aquí, ¿verdad?, que copero y panadero, jefe de coperos y panaderos, cometieron un delito contra su señor. Quizás el rey entendió que lo habían tratado de envenenar, y estos eran los más cercanos a él. Y como no sabe quién de los dos es, los coloca en prisión. Estando en prisión, no estaban allí por casualidad. El copero estaba allí porque Dios había determinado que conociera a José, porque Dios tenía planes con José. Gloria al nombre del Señor. Y el Dios de propósito no trabaja bajo casualidades, sino bajo causalidades. Él tiene un propósito con cada cosa que sucede en la vida de su pueblo. Y José era parte del pueblo de Dios. Se enojó el faraón contra sus dos oficiales, y dice la palabra que habían delinquido. Y vuelvo y repito esta palabra, que habían ofendido, que habían cometido un delito. La palabra nos dice que cuando Jesús enseñó a orar a los discípulos, les dijo que dijeran esta frase: y perdona nuestras deudas. Pero no lo dejó ahí, como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. Nosotros, como pueblo del Señor, tenemos que dar paso al perdón en nuestras vidas. Tenemos que pedir perdón cuando hay que pedirlo, y tenemos que perdonar aun aquellos que no quieren nada bueno para nosotros. La Biblia dice: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Y vemos aquí, bendito el nombre del Señor, que ambos, el copero y el panadero, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño. Pero al otro día se levantaron bien tristes porque estaban preocupados. ¿Qué significa este sueño? Estamos aquí en la cárcel. Sabemos que cualquier acusación seria delante de Faraón puede costarnos las vidas. Y ese sueño traía la interpretación, traía la visión, traía el propósito de Dios para la vida de estos dos hombres. ¿Y por qué digo traía? Porque Dios tenía allí un hombre llamado José. Y cuando José los ve tristes y le pregunta: ¿por qué están así tristes?, ellos le dicen:
no hay quien interprete el sueño que hemos soñado. José tuvo misericordia. José se pudo haber concentrado. Mira todo lo que me han hecho. Yo no voy a ayudar a esta gente. Pero José tenía un corazón puro. El fruto del Espíritu manifestado en el carácter de José. Porque las dos manifestaciones, ¿verdad?, de los frutos del creyente es la manifestación interna que habla del carácter y es la manifestación externa que habla de las obras. La Biblia dice en Mateo 5:7, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. José era misericordioso. Tenía un corazón lleno de compasión y de misericordia. Y a la larga, esa misericordia le vino para atrás en bendición. Porque en un futuro no muy lejano de esta historia, 2 años después, el copero respondió a la misericordia que había recibido. Pero seguimos. Aquellos estaban tristes, el copero y el panadero, porque no había quien les interpretara. La Biblia dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre al justo caído. Salmo 55:22. Había uno de los dos que era justo, pero vamos a ver qué soñaron. El copero, cuando José le dice, no son de Dios las interpretaciones, cuéntame en el sueño. El copero comenzó y fue adelante con un corazón sincero. Y dijo, mire, yo tuve un sueño. Y comienza a describir el sueño. Bendito el nombre del Señor. Dice, soñé que tenía una vid delante de mí. En la vid habían 3 sarmientos, 3 ramas. Y como que brotaba de ella y arrojaba su flor, viniendo a madurar los racimos de uva. Estaba viendo, ¿verdad?, teniendo una experiencia donde veía una vid. Interesante porque cuando vamos al Nuevo Testamento, la vid es tipo de Cristo. Él estaba viendo de frente una vid. Cristo trae esperanza al ser humano. Y el sueño que tenía este copero, todavía no está la interpretación dada, pero está relacionado a la esperanza de una restauración. Y en Cristo tenemos eso. Y Cristo es la vid verdadera. Y vemos aquí que dice que había una vid que brotaban y sus hojas al brotar, ¿verdad?, producían racimos de uva. Y él veía que tomaba la copa de Faraón en su mano, exprimía las uvas y se la daba a Faraón. José le dice, los 3 sarmientos, las 3 ramas, son 3 días. En 3 días tú vuelves a estar delante de Faraón. El Faraón te va a levantar, te va a colocar en un lugar de bendición nuevamente, en un lugar de confianza. Cuando nosotros miramos la vid verdadera que es Cristo, entramos a un lugar de confianza, ¿no?, en una amistad sincera con un Cristo de amor y misericordia, en una amistad sincera con el Hijo de Dios que nos da acceso a tener una amistad sincera con el Padre Celestial. Bendito el nombre del Señor. Pero hubo otro que tuvo sueño también. Y este otro fue el panadero, bendito el nombre del Señor, el jefe de los panaderos. El jefe de los panaderos dice que vio tres canastillos blancos sobre su cabeza. Y es interesante ver que este no fue el primero que contó el sueño. Este vio que todo estaba bien, que José le había interpretado bonito al copero y vino por los panes y los peces. Cuando Jesús multiplicó panes y peces, lo siguieron al otro lado del mar. Y la Biblia dice que él les dijo, ¿por qué me seguís? ¿Por los panes y los peces? Yo no sé qué puedas estar pensando que es el Evangelio. Pero el Evangelio, justicia, paz y gozo en el Espíritu, dice la palabra que es. El Evangelio tiene un orden. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas os serán añadidas. Cuando se rompe ese orden,
entonces no hay un corazón sincero. El panadero no vino con un corazón sincero a buscar la respuesta de Dios que José iba a traer. Y él dice que vio 3 canastos sobre su cabeza, canastillos blancos sobre su cabeza. En el canastillo más alto había toda clase de manjares de pastelerías para Faraón. Y las aves comían del canastillo sobre su cabeza. Cuando José le interpreta el sueño, le dice 3 días los 3 canastillos. Pero que las aves estén comiendo sobre el canastillo sobre tu cabeza significa que en 3 días te quitarán la cabeza, irás a la horca y morirás. De los 2 hombres que tuvieron sueños, el copero y el panadero, uno fue sentenciado el día que Faraón cumplió años. Como si Faraón dijera, pensabas que me ibas a cortar la vida, pensabas que todo se iba a acabar aquí. Pero en este día de mi cumpleaños yo celebro la vida, pero tú vas a perder la tuya. El panadero fue ejecutado y el copero pasó a la presencia de Faraón como el hombre de confianza. Las decisiones que podamos tomar en la vida, el copero tomó la mejor decisión, fue con un corazón sincero delante del Dios de José. El panadero no fue con un corazón sincero, fue con un corazón oportunista. ¿Cuál de esos 2 hombres eres tú? Y termino diciendo esto. No importa la situación que puedas vivir, Dios tiene una respuesta para ti. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.